Hola, ¿qué tal? Agradezco a la doctora Mayela y a la Clínica de Trastornos del Movimiento la oportunidad de estar con ustedes y poder darles pues parte de nuestro conocimiento que hemos estado adquiriendo en la clínica y que vemos en el día a día con los pacientes. La sesión que les voy a dar el día de hoy es el tratamiento inicial en enfermedad de Parkinson, tanto estrategias farmacológicas como estrategias no farmacológicas. Mi nombre es Fernando García Hernández para servirles y estoy muy contento que estén con nosotros en este Día Mundial de la Concientización de la Enfermedad de Parkinson en el año 2023. Muy brevemente, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Es brindarles un panorama breve y general del tratamiento inicial, como les comenté, en enfermedad de Parkinson, darles algunas opciones farmacológicas con sus usos principales, efectos adversos que vemos comúnmente en los pacientes y opciones no farmacológicas que no son de alguna manera de menor importancia, también tienen su gran importancia en la integración del tratamiento en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Sin embargo, también quiero aclarar cuáles no son los objetivos o qué es lo que no busca esta plática. Busca sustituir una valoración médica de algún experto, no busca realizar sugerencias para inicio o cambio de tratamiento, ni busca de alguna manera ajustar dosis o recomendar más un medicamento en relación a otro. Verán que a lo largo de la charla menciono y pongo algunos nombres de medicamentos de patente, que es la siguiente diapositiva. No tengo ningún conflicto de interés, no trabajo para ninguna farmacéutica. La intención de poner medicamentos con marcas de patente es que ustedes muchas veces identifican mejor los fármacos con esos nombres que con la sustancia activa. De todas formas, haré mención de la sustancia activa que los contiene para que pueda hacer una charla más integral y de mayor provecho para ustedes. Voy a tocar algunas diapositivas, 2 o 3 respecto a la historia. 1817, a pesar de que la enfermedad de Parkinson probablemente ha existido en toda la historia de la humanidad, no fue sino hasta 1817 que uno de los médicos, que es el doctor James Parkinson, hizo una descripción clínica, aunque él se apegó a otras alteraciones que creía que eran más relevantes. El doctor James Parkinson, de origen británico, pues un iluminado desde el punto de vista intelectual, aparte de ser médico, tenía interés en la geología y en la paleontología. Entonces hay incluso un libro que hablan de sus ideas brillantes y de su lado derecho una placa conmemorativa en los años donde vivió su niñez y parte de su adolescencia, que está ubicado en Reino Unido. Les decía que él no fue, sin embargo, el médico que puso el dedo en la parte más importante, clínicamente hablando de los pacientes con enfermedad de Parkinson. El médico que lo hizo fue el doctor Jean-Martin Charcot, que fue un médico francés, donde él ya pone, les pongo este fragmento de lo que él decía, que mucho antes de que se desarrollaran síntomas como la rigidez o el temblor, aparecía más bien el dato patognomónico, no patognomónico, el dato característico. Con esto quiero ahondar en ese sentido, era la lentitud para realizar los movimientos. Y fue quien acuñó en honor a James Parkinson el nombre de la enfermedad de Parkinson. Los tratamientos, esto únicamente, insisto, es un colorario histórico, han evolucionado y vean cómo al inicio era una silla vibratoria, porque veían que los pacientes que se transportaban en carruaje en aquel momento, esos brincos que tenía el paciente durante el trayecto, se veía clínicamente con una menor afectación en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, pues ellos de manera muy simplista pensaron que esas vibraciones eran suficientes para generar una mejoría clínica, lo cual evidentemente, como veremos más adelante, no es del todo cierto. El primer mensaje que les quiero dar es que desafortunadamente hasta el día de hoy no existen medicamentos que modifiquen la evolución de la enfermedad. En fines prácticos, no existen medicamentos curativos o que reviertan los daños que se han generado con la enfermedad de Parkinson. La intención de los fármacos es únicamente una mejoría de los síntomas y con ello de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Esa es nuestra intención como médicos. Me valdré de algunas analogías a lo largo de la charla para poder hacer más entendible el lenguaje, que yo entiendo que de por sí el lenguaje médico es complicado, pero me valgo de algunas analogías para poder darme a entender mejor. En el caso de los fármacos existen familias y nosotros nos referimos a ellos como familias. Tienen características diferentes, son de diferentes miembros, aún dentro de las mismas familias
cada uno tiene características diferentes, diferentes edades. Entonces, nosotros cuando hablamos de familias, nos referimos también a una familia de fármacos. La piedra angular, el tratamiento que hasta el momento sigue siendo el más importante, al menos de manera inicial o eventual en los pacientes con enfermedad de Parkinson, y la lógica así lo dicta: si al paciente le falta dopamina, le doy dopamina. ¿Cómo obtenemos esta dopamina o por qué no se llama dopamina? ¿Por qué se llama levodopa y por qué viene combinada con carbidopa o con benseracida en sus diferentes marcas de patente, que las tenemos? Conocerán algunas de ellas. Bueno, pues porque una vez que se toma la levodopa en esta forma, a nivel del intestino se absorbe y en la sangre existen un par de enzimas que es, aquí las estoy marcando, la COMT y la dopa dexcarboxilasa. Este par de enzimas lo que hacen es descomponer la L-dopa en dopamina y en otro de sus metabolitos. Desafortunadamente, cuando no llega en suficiente cantidad la levodopa en esta forma a la neurona o al cerebro, no se generan los efectos con la intensidad que nos gustaría generarlos. De tal forma que es importante que la levodopa llegue en su forma de L-dopa a las neuronas, y ahí es donde sufra unas reacciones químicas que finalmente se genera la dopamina, y con esta dopamina se libera hacia las hendiduras de transmisión de químicos cerebrales. Entonces, únicamente remarcar que la intención de darlo con benseracida o con carbidopa es inhibir esta transformación en la sangre y que llegue en una forma más pura al cerebro. Otro de los fármacos que, como verán, nos valemos como médicos es la entacapona, que inhibe otra de las enzimas, la COMT. Al inhibir esta enzima, mismo resultado, mayor cantidad de la levodopa en el sistema nervioso central y con esto mayores cantidades y efecto terapéutico. Ok, efectos adversos principales de la levodopa: al inicio puede haber náusea, vómito, puede haber presión baja con los cambios de posición, puede haber dolores de cabeza, puede haber mareos. Por eso nosotros iniciamos titulándola, así le comentamos, titulándola a dosis bajas, y de dosis bajas la vamos aumentando. Podemos asociar a un medicamento que se llama domperidona para disminuir las náuseas o el vómito, y finalmente pueden aparecer movimientos como de baile no planeados, se llaman discinesias, y posturas anormales, tanto de manos como de pies, que les conocemos como distonías. Este es el efecto que inicialmente puede tener la levodopa. Esta es una gráfica que lo que busca hacerme explicar es que al inicio puede tener una muy buena ventana de respuesta del tratamiento, pero conforme va avanzando la enfermedad de leve a moderada y de moderada a grave, existen estas ventanas donde ya tarda en hacer efecto, a iniciar a hacer efecto, o donde incluso el paciente ya no siente efecto alguno de la dopamina y tiene que prolongarse mucho el tiempo de espera a la siguiente dosis, y nosotros lo que buscamos al aumentar medicamento es disminuir esas ventanas en que el paciente se encuentra muy sintomático, con mucho temblor, con mucha rigidez y con mucha lentitud en sus movimientos. Otra analogía: entonces tenemos medicamentos que ya al principio la dopamina es un muy buen corredor, es un corredor de fondo, aguanta los 42 kilómetros, pero conforme lo vamos haciendo más repetitivo, el maratón ya no lo aguanta la dopamina y tiene que valerse de algunos otros medicamentos para ayudar a llegar a la meta. Uno de ellos, imagínense que el cerebro tiene, pues es el limpiador de químicos transmisores. En este caso limpian la dopamina, y nosotros tenemos medicamentos que le dicen a este limpiador: oye, tranquilízate, no lo limpies tan rápido la dopamina, y con ello aumentamos las concentraciones de dopamina en el cerebro. Esa es la intención de los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B. Nosotros los abreviamos como IMAO-B. De manera muy general, son medicamentos eficaces, bien tolerados. Se suelen dar en etapas iniciales o pueden ser avanzadas de la enfermedad, y efectos adversos principales son las defensas, que tienden a bajarlas un poco, el dolor de cabeza, dermatitis, síntomas gripales como de influenza, depresión, pueden disminuir el estado de ánimo y algunas alucinaciones. Todos los efectos adversos no necesariamente se van a presentar. En un porcentaje pequeño, 5 o 10% de los pacientes se reportan. Es importante conocerlos, es importante preguntarlos en los pacientes, pero no necesariamente se van a presentar. Las marcas de patente ahí vienen igual marcadas, pero las sustancias activas
más comunes son la selegilina y la rasagilina. Son medicamentos que pertenecen a esta familia. Hay otro grupo de medicamentos que le ayudan a la dopamina y que imagínense la famosa analogía del reloj. Como vemos, son dos formas de presentación diferentes, pero los dos tienen la misma función, ejercen la misma función, que es darnos la hora. Estos medicamentos que no son exactamente lo mismo a la levodopa, pero hacen el mismo efecto que la levodopa, o al menos uno muy similar, son los agonistas. Las dos opciones terapéuticas más comunes que tenemos en este grupo son el pramipexol y la rotigotina, cada uno con sus diferencias, pero una de las más comunes o que ustedes se podrán dar cuenta es la presentación de la rotigotina, que viene en parche, a diferencia del pramipexol, que son tabletas. Estos activan diferentes receptores dopaminérgicos. No se ha demostrado que uno sea superior a otro, pero sí hay que considerar su perfil de efectos adversos, que básicamente son mareo, se baja la presión con los cambios de posición, se pueden hinchar las manos o los pies, puede dar sueño, puede haber alucinaciones y haber una alteración en el control de impulsos. El paciente ser muy obsesivo, gastar constantemente en situaciones en las que no debería gastar, tener un cambio de su estado de ánimo que previamente manejaba con la administración de estos medicamentos. Entonces también lo preguntamos constantemente si ha habido estos síntomas. Hay otro grupo de fármacos que también ayudan, pero no son tan nuevos, que son los anticolinérgicos. La eficacia ya es limitada, el principal uso es para pacientes que tienen mucho temblor y los efectos adversos es en lo que nos ha limitado su uso al día de hoy, que básicamente son sequedad en la boca, estreñimiento, glaucoma, problemas en los ojos, confusión y deterioro cognitivo. Entonces ya no son un perfil tan bueno de seguridad. Estos efectos adversos son más frecuentes que en el resto de otros medicamentos, entonces los usamos con reserva y en ciertos casos. Amantadina es un fármaco que ustedes, si van a la farmacia, probablemente vean este componente como parte de algunos antigripales, y es que es un fármaco antiviral, pero su uso principal enfocado en la enfermedad de Parkinson son los movimientos involuntarios asociados a la levodopa, conocidos como discinesias. Efectos adversos, hinchazón de manos o de pies, una aparición como de, le llamamos líbedos reticulares, como de red, de venas, ¿no? Estreñimiento, sequedad de boca, confusión y delirium. Buenos medicamentos, pero su uso principal son estos movimientos como de baile no planeados por el paciente. Entonces, ahí es cuando lo utilizamos. ¿Qué hay de los síntomas no motores? Ya en pláticas previas habrán visto cuáles son y que llegan a ser tan discapacitantes o más que los síntomas motores. Como vemos, lo intenté resumir, dada la limitación en tiempo que tenemos, entonces lo dividí en síntomas no motores, la primera columna, y la columna del lado derecho, cuáles son los fármacos aceptables que han demostrado eficacia. Entonces los voy a mencionar brevemente. Para la depresión, el pramipexol, o antidepresivos como la venlafaxina, más que algunos otros. También ahí utilizamos la duloxetina, buena eficacia. Para el trastorno de control de impulsos, terapia cognitivo-conductual, ahí hay un fármaco que también podemos utilizar. Para la psicosis, con alucinaciones y todo esto que presentan los pacientes, clozapina y quetiapina. Preferimos para cuadros más graves la clozapina y para cuadros leves de alucinaciones la quetiapina. Para la apatía, terapia cognitivo-conductual, selegilina, que ya lo mencioné previamente, metilfenidato también sirve. Para cuando los pacientes tienen deterioro para recordar las cosas, problemas de memoria, de atención, utilizamos la rivastigmina. Para el estreñimiento, la domperidona, el macrogol y cambios en la dieta con componentes altos en fibra. Para cuando el paciente tiene mucho sueño, utilizamos la cafeína, el modafinilo y la legilina. El dolor, que es un síntoma sumamente complejo en enfermedad de Parkinson, usamos oxicodona, naloxona, rotigotina, apomorfina, el famoso DBS, que es una terapia avanzada. Cuando el paciente tiene la presión muy baja asociada a los cambios de postura, podemos utilizar aquí en México principalmente la frudocortisona y midrodine, otra de las opciones. Cuando tiene el paciente alteración en la conducta del sueño, que se empieza a mover o actuar sus sueños durante la noche y se vuelve incómodo para el paciente, pero también para el familiar que duerma a su lado, usamos clonazepam y melatonina. Y finalmente, para la fatiga, utilizamos otro par de fármacos como la rasagilina y selegilina, que son partes de la IMAOB, que como comenté hace rato, tienen un efecto en la enfermedad de Parkinson, pero como vemos aquí, varios de la lista tienen también un efecto en los síntomas no motores, por lo que a veces, no, en un término muy coloquial, mata a dos pájaros de un tiro para mejorar síntomas motores y para mejorar síntomas no motores.
Antes de pasar a estas últimas 2 o 3 diapositivas, quisiera comentar que no hay una combinación ideal, no hay un algoritmo, ¿no? Una receta, en un término también muy coloquial lo pongo, para poder decir este paciente va con este y este fármaco, este paciente va con este y este otro fármaco y con tal o cual dosis. Les debemos de dar un seguimiento estrecho en corto tiempo para determinar qué dosis, qué combinación, qué efectos adversos presentaron y cuál es una terapia individualizada para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si bien, insisto, la levodopa es la piedra angular, no significa que no podamos asociarla a otros fármacos o que no podamos incluso iniciar con otros fármacos diferentes a la levodopa. Estrategias no farmacológicas, por supuesto que son muy importantes, a pesar de que las pongo al final, no son para nada desmerecen, ¿no?, en la calidad de vida de los pacientes. Las terapias ocupacionales, ¿no?, convivencia con la familia, el poder pintar, hacer alguna actividad que su enfermedad los permita, que disfruten, ¿no?, que se distraigan. Por supuesto que la actividad física tiene un impacto en disminuir la cantidad de caídas y mejorar la estabilidad de postura del paciente, mejorar la fuerza, disminuir la rigidez. Varias actividades físicas, está por supuesto el correr, el nadar, el tai chi, yoga, actividades e incluso la caminata simplemente mejoran la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Terapia de rehabilitación física, rehabilitación del lenguaje, rehabilitación para deglución, que son para mejorar la capacidad que tiene el paciente para deglutir o para pasar el alimento, son parte integral del abordaje, seguimiento y tratamiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Finalmente, les dejo estos 4 mensajes para llevar a casa. Yo sé que pudiera haber muchas dudas, se dará espacio para las mismas en los siguientes minutos, en donde estaremos de manera presencial ayudando a resolver varias de sus dudas, pero los mensajes que quisiera dejar de esta charla son: el primero, el objetivo en el tratamiento inicial es mejorar los síntomas. No hay cura, desafortunadamente, al momento para enfermedad de Parkinson, tanto síntomas motores como no motores. La levodopa es la piedra angular en el tratamiento. Suena lógico, me falta dopamina, administro levodopa. Existen, a pesar de ello, otras opciones que pueden potenciar la efectividad de la levodopa, disminuyendo efectos adversos, como los que hablé: mareo, dolor de cabeza, discinesias o movimientos no planeados. También la intención de los otros medicamentos es ayudar a la levodopa, pero también disminuir sus efectos adversos. Finalmente, es importante que se involucren pacientes y familiares en estrategias farmacológicas y no farmacológicas en busca de una mayor independencia y calidad de vida en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Finalmente, dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico, donde estaré pues muy a gusto si recibo comentarios o dudas, y también les recuerdo que estaremos de manera presencial ayudando a resolver las mismas, pese a que es un día únicamente el que se conmemora o se concientiza a los pacientes y familiares con enfermedad de Parkinson. Pues evidentemente es una labor que año tras año la clínica, a cargo de la doctora Mayela, el doctor Amin y el doctor Abundes, pues busca tener ese acercamiento con los pacientes para mejorar su calidad de vida y su independencia, como comenté en la diapositiva previa. Agradezco su atención y que pasen buena tarde. Gracias.